tierra estén bajo la promesa, sino como dice el apóstol Pablo, solo los que son hijos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, esos sí están bajo la promesa, no solo por la fe, sino también por la ley. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y obviamente aquí el apóstol Pablo no puede estar hablando de la ley judicial, ¿verdad? Si así fuera, ¿a quién voy a juzgar? Porque ya vimos que todas las naciones están bajo la promesa. ¿Cómo voy yo a despojar a esa nación de la promesa? Si ni siquiera soy yo el que les está haciendo la promesa, ¿verdad, hermanos? Quien les hace la promesa es Dios, que serán naciones bendecidas. Tal vez alguien diga que una nación puede juzgar a los impíos o a los rebeldes contumaces que no guardan la ley de Dios, o tal vez alguien diga que alguien puede inclusive juzgar a los que manifiesta y abiertamente se declaran opuestos a Dios, como los satánicos, o aquel que practique la brujería o la hechicería, cosas que se están empezando a escuchar, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, de nuevo, todos están bajo la promesa, es decir, aún el que es satanista está bajo la promesa, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, aunque pueda ser muy ofensivo para mí que esta persona practique el satanismo. Esa persona tiene la posibilidad de arrepentirse. Eso quiere decir, cuando decimos que está bajo la promesa, no que esté ya salvado de plano, sino que puede arrepentirse, ¿verdad, hermanos? Y aunque ellos no lo sepan, inclusive porque tal vez no conocen la palabra o no han hecho uso de ella, y por eso sean brujos o hechiceros, sin embargo, es una promesa que tienen, es algo de lo que pueden hacer uso si quisieran, y es por eso que las personas se pueden arrepentir, pueden pedirle perdón a Dios por su vida pasada, y pueden ahora sí estar bajo la promesa de la gracia de Cristo, precisamente por lo que Dios hizo con Jesús, entregándolo en expiación por los pecados del mundo. De manera de que ¿quién es aquel que puede erigirse como autoridad mundial de la santidad cuando también esa persona está bajo la promesa de Cristo, ¿verdad, hermanos? Inclusive si puedes mirar a los que son contumaces y rebeldes, a los que de plano dicen que no se van a arrepentir, que van a seguir fumando y van a seguir tomando, para ellos aún está la puerta de la gracia abierta. Leamos en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miremos entonces la hipocresía del Vaticano y de la Iglesia evangélica cuando desatan guerras santas, especialmente esta guerra en contra de Palestina, en contra de Irán, la guerra de Rugido de León, que tiene el mismo nombre del Papa de Roma, ¿verdad, hermanos? Y es que ¿acaso ellos no son seres humanos? ¿O es que ellos no están bajo la gracia de Dios o bajo la promesa? ¿No es esto lo que ellos predican? Si estas personas están bajo la promesa de Dios, ¿con qué derecho despojan a otras personas de esa promesa? ¿Verdad, hermanos? Es de locos, es totalmente contradictorio. Nada les da derecho de emprender guerras santas o de impartir justicia divina, cuando el mismo Dios ha sido quien ha derramado su gracia a través de la muerte de su propio Hijo. Miremos entonces esta hipocresía tan increíble de estas iglesias que ellas mismas profesan de sí mismas que están bajo la gracia y que por esa razón no tienen por qué guardar la ley de Dios,
cuando resulta que eso no aparece en la Biblia por ninguna parte, pero al mismo tiempo son los que desatan guerras santas, son los que le dicen al presidente Trump que él es el ungido de Dios y que por eso él puede impartir justicia divina a las naciones paganas o impías, y que Israel es la nación escogida de Dios y que por eso tiene derecho a lanzar bombas sobre mujeres y niños, cuando la promesa dada al padre de Israel es que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, no es será bendita la nación de Israel, ¿verdad, hermanos? Sino todas las naciones, aclarando de nuevo que no quiere decir que todos los seres humanos estén salvados, sino que todos tienen la posibilidad de acogerse a la promesa de Dios, siendo restituidos a la gloria de Dios mediante la redención de Cristo Jesús, quien oficia en el templo celestial, esperando que las personas vengan a Él en arrepentimiento, porque es Dios quien imparte la fuerza para guardar la ley de Dios, porque los seres humanos por sí mismos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios, ¿quién es aquel ser humano que pretende impartir justicia divina en esta tierra, verdad? El Papa de Roma. Ay, hermanos, es de locos. Si él mismo es un ser destituido de la gloria de Dios, porque no dice la mayoría, sino que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios, incluido el Papa de Roma, lo cual quiere decir que nadie puede impartir justicia divina. Ahora alguien me dirá, pero excusatón, ¿y qué pasa si esa persona ha sido restituida a la gloria de Dios? ¿Acaso tal vez él no podrá impartir justicia divina? Pero si esa persona fue restituida a la gloria de Dios, ¿no lo fue por su propio mérito? De otra manera no pudiéramos decir que fue restituido, ¿verdad, hermanos? Sino que se nos dice en la palabra que es Dios quien lo restituye. Eso quiere decir que no fue por su mérito, sino por la gracia de Dios. Y si esta persona es restituida a la gloria de Dios por la gracia de Dios, no por su mérito, de nuevo, ¿con qué derecho se erige esta persona para impartir justicia divina en contra de otro ser humano o en contra de una nación, si esa misma persona nunca tuvo el mérito para él mismo restituirse a la gloria de Dios, sino que es Dios quien lo restituye a su gloria? Es de locos, hermanos. Así que fíjate en esto que vemos hoy en día con estas sociedades secretas de caballeros templarios, estos hombres emperifollados con calzoncillos de oro que se creen dignos de impartir justicia divina. Miremos a este señor Peter Hegseth, el secretario de la Guerra Santa de Estados Unidos, el caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro. Oh, míralo cómo imparte justicia divina. Miremos también al Papa de Roma y a su séquito de masones impartiendo justicia divina. Tendrán que ser más santos que Jesucristo y por eso tal vez se creen dignos de impartir justicia divina. Eso nos revela que son personas despojadas de la gracia, ¿verdad, hermanos? Porque aquel que recibe la gracia no quiere juzgar, sino que quiere salvar. Porque el que recibe gracia da también gracia, ¿verdad? Como ya está escrito, nadie da algo que no tiene, y todo lo que el hombre recibe lo recibe del cielo. Y aquel que es misericordioso es porque recibe misericordia del cielo. Y aquel que es inmisericorde, implacable, impetuoso, aquel que quiere impartir justicia divina, aquel que quiere juzgar al otro, este no recibe la gracia de Dios. Y es lo que vemos con la nación de Israel, que condena a las naciones vecinas, les lanza bombas, que porque ellos son la nación de Dios, nos revela
que no son la nación de Dios. Hermanos, esto nos revela que no hay muchas personas que de verdad quieran recibir la gracia de Dios, porque muchos bailan en las iglesias diciendo que están alabando a Dios. Resulta que no quieren recibir la gracia de Dios, aunque dicen que están bajo la gracia. Sin embargo, están violando la ley de Dios. Pero si aceptaran la gracia de Dios, estuvieran guardando la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque el que recibe la gracia de Dios es restituido a la gloria de Dios. Y si es restituido a la gloria de Dios, es porque guarda la ley de Dios, así como Dios también guarda su propia ley. ¿O acaso vamos a decir que Dios es pecador? Pues no, ¿verdad? El que es restituido a la gloria de Dios es el que guarda la ley de Dios, ¿verdad? Entonces vemos una señal clara y es una tendencia. Vemos a multitudes que desean impartir justicia, inclusive por mano propia. Una señal clarísima del fin de los tiempos, hermanos. Y esto es lo mismo que impartir justicia divina cuando un ser humano decreta pena de muerte sobre un ladrón, por ejemplo, como lo estamos viendo hoy en día en las ciudades. Que capturaron a un ladronzuelo, ¿verdad? Y le van a dar puños, patadas y golpes hasta matarlo. ¿Quién se creen las personas para impartir justicia divina, verdad, hermanos? Solo Dios puede impartir ese tipo de justicia. Pero cuando vemos un deseo en la población de que el delincuente sea torturado, sea golpeado, inclusive que sea encerrado en una celda a su suerte, a pan y agua, desnudado y puesto en calzoncillos ante el escarnio público, así como Jesús también fue dejado en calzoncillos y exhibido en todo Jerusalén. Miremos lo vergonzoso de lo que puede ser eso, que te obliguen a ti a caminar en calzoncillos por la mitad de la ciudad. Nos revela a una sociedad totalmente enferma que pretende impartir justicia divina, cuando esa es la señal de que están despojados de la gracia. Todo el que pretende impartir justicia divina está despojado de la gracia. Son principios matemáticos, hermanos. Nosotros aquí no estamos inventando nada y yo doy prueba de todo, ¿verdad? Cuando tú recibes la gracia de Dios, debido a que has sido restituido a la gloria de Dios por gracia, tú no puedes pretender que otro sea obligado a recibir o a ser restituido a la gloria de Dios por decreto de Estado, si tú mismo has sido restituido por la gracia de Dios. De manera de que no tienes ningún derecho a condenar a otro que ha cometido un pecado, cuando tú mismo también has sido destituido de la gloria de Dios. Así que cuando uno ve a estas multitudes que empiezan a tener estos deseos de ver una justicia divina que torture y mate al pecador, nos está revelando, hermanos, que el Espíritu de Jesús empieza a retirar de las multitudes. Y lo que viene para la tierra es terrible, hermanos, porque de repente vemos que estas personas se vuelven implacables, impetuosas. Son personas peligrosas que están despojadas de la gracia y pretenden supuestamente impartir justicia divina. Es una cosa de locos. Y por eso vemos que empiezan a pasar decretos religiosos. Primero unen a la iglesia con el Estado. Luego empiezan a pasar decretos religiosos, luego dicen que son totalmente voluntarios, luego dicen que son obligatorios,